Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo hoy en Medellín Vuelve a Brillar. Este es El Debate. Hoy nos están acompañando dos personas muy especiales pues para nosotros. Por un lado tenemos siempre a Felipe Vélez. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola María Clara, ¿Cómo ¿qué te ha más? ido? ¿Bien o no? Muy bien, muchas gracias. Y por el otro lado, hoy nos acompaña atendiendo muy generosamente nuestra invitación el representante Hernán Cadavid. ¿Cómo María Clara, está, mucho gusto, aquí estamos. Y Felipe, representante, ¿qué más de la vida? Todo bien, contentos para esta conversación en este lugar tan bonito, agradable, y hablemos de temas de ciudad y región y de todo lo que venga. Perfecto, bueno, representante, le cuento, nosotros acá tenemos una tradición, y ya sí es tradición porque ya llevamos varios programas, y es que al principio lo que hacemos es que yo a ustedes no los presento, sino que nos gusta oír cómo se presentan ustedes uno al otro. Entonces, si quiere, arranquemos por Felipe, presente al representante. Hoy está más raro ese ejercicio porque yo pues no he compartido mucho con Hernán. Tuve noticia de él en algún momento, algún tema de representación legal, no sé si del presidente Uribe, del Centro Democrático, y participó en una lista del Centro Democrático de la Cámara de Representantes. Hoy es representante de la Cámara. Me parece un tema muy valioso, sobre todo en una cantidad de temas de nación, la defensa de la reforma a la salud. Yo creo que ahí es donde para mí me representa Hernán. Y hoy me parece muy chévere que esté en esta conversación con nosotros porque estamos discutiendo temas de autonomía fiscal, de una cantidad de proyectos de región que están parados. Entonces yo creo que eso también pasa por el Legislativo, por el Congreso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo vamos a defender? ¿Eso qué implica para nuestra región? Entonces ese es Hernán Cadavid, una figura Felipe, promisoria de la política antioqueña. Muchas gracias Felipe. No, un gusto completo. Felipe, en mi opinión, un audaz, de esos que se atreven a dar el paso, que no se quedan en la comodidad, que no se quedan solamente con la anécdota de haber tenido unas responsabilidades públicas, sino que dice qué más podemos hacer, pero con un valor adicional. Y es cómo concertamos, cómo congregamos, cómo atraemos voces que piensan diferente. Y ese ejercicio es muy valioso. Por eso siento cada vez más que a uno nos identifican es la búsqueda de principios y objetivos de ciudad más que ideologías. En eso creo hoy. Bueno, entonces qué bueno, como decía el representante, aquí estamos es para oír voces diferentes, para ver cómo concertamos y para empezar a construir de verdad desde el disenso puntos de encuentro, ¿cierto? Entonces, pues arranquemos con los temas que trajimos hoy, para los que invitamos al representante, y es, pues el país, sin lugar a dudas, atraviesa, digamos, una coyuntura particular cuando pues tenemos un gobierno que digamos, es de una tendencia ideológica diferente a la que siempre hemos tenido, aunque usted bien dice que eso no importa, pero digamos que a mucha gente le importa, y eso ha representado de alguna manera unos retos para algunos territorios en el país, especialmente para Antioquia. Entonces, lo primero por lo que quisiéramos arrancar es, hoy, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta un departamento como el nuestro en materia de articulación con los proyectos que dependen del gobierno nacional? Porque es un gobierno que está poniendo por delante sus tendencias ideológicas y digamos que en eso ha basado gran parte de su potencial apoyo a los proyectos que son de interés nacional e interés departamental. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Qué está pasando? ¿Se van a poder realizar los proyectos? ¿Hay forma de tener una articulación? ¿Cuáles son esos desafíos? Qué pena, Hernán, yo me adelanto. Aquí hay unos temas de región importantísimos, como por ejemplo el acceso a Urabá. Hay un puerto que empieza operaciones en el 27 y hay una autopista donde se han invertido billones de pesos de la nación, donde hay unos compromisos. Hay dos fases. Un tramo del que la región, es decir, la región y el municipio de Medellín se han encargado y terminado la parte más difícil. 18 kilómetros, de las cuales 12 kilómetros son túnel. Y la nación tenía un compromiso que era hacer el acceso y los equipos electromecánicos y no han accedido a eso. Entonces hay un tema ahí de desarrollo de autopistas 4G, el acceso al Pacífico, ¿cierto? Lo que pasó en estos días en diciembre, ese derrumbe que se llevó más de 40 personas y el Chocó sigue sin tener un acceso. Entonces vamos a seguir haciéndoles paliativos. ¿Y dónde está el progreso? En temas de ciudad. La financiación del tranvía del 80, del tren del Río, de los ferrocarriles. Hay una cantidad de preguntas para el representante. Por ejemplo, las autopistas 4G. A la gobernación se le ocurrió
una idea y era pasar una ley que les permita extender el tiempo y al extender el tiempo de la concesión, con eso se pueda financiar ese faltante que la nación no quiere dar, que son más de 3 billones de pesos. Entonces, ¿vos cómo ves eso en el Congreso? Yo ahí tenía esa pregunta. Y bien, una Felipe. pregunta ahí para complementar. Sí. ¿La nación no los quiere dar por qué razón? Bueno, hay varias cosas por decir y muy rápidamente para que conversemos chévere el asunto. Primero hay unos asuntos, digamos, de mediano y de largo plazo en proyectos de infraestructura, lo decía Felipe bien. ¿Qué va a pasar con el desarrollo de las vías Mar 1, Mar 2 para poder llegar a Urabá, que fue el sueño de Gonzalo Mejía y tantos otros que visionaron cómo llegaba al centro del departamento a Urabá? Hoy estamos cerca con la proyección no solamente de 1 ni 2 puertos, sino 3, pero nos vamos a quedar sin vía para eso. Entonces es una paradoja. Primero eso. Segundo, la terminación de la concesión vial Pacífico 1, Pacífico 2, que es la conexión con el Valle del Cauca y también la llegada al Pacífico por Puerto de Buenaventura. Esos son temas de mediano plazo, hoy atrasados presupuestalmente por una falta de voluntad o de audacia del gobierno nacional. Y también una negativa, porque hay que decirlo aquí muy rápidamente, junto con toda la bancada antioqueña, el anterior gobernador Aníbal Gaviria se le propuso al gobierno nacional, listo, no pongan ustedes la plata, entréguenos la administración al departamento de esos desarrollos viales y veremos si a 30, 40 o 45 años cómo resolvemos, pero entréguenos. El gobierno dice no, hay una negativa, hay un bloqueo. Y hay unos temas más administrativos ya en el presente, y es lo que ha sucedido con las decisiones de carácter del gobierno nacional sobre Sabia Salud, por ejemplo, o lo que ha pasado con Confenalco, o lo que ha pasado con la amenaza de intervenciones injustificadas en el desarrollo del gobierno, o peor aún, ya no solamente con Medellín y Antioquia, sino que el gobierno nacional ha definido hacer una segmentación entre quienes lo acompañan políticamente y quienes no. Es decir, segmentó gobernadores y alcaldes de primera y gobernadores y alcaldes de segunda. Felipe, es muy grave, usted que ha sido ejecutivo, que un gobierno nacional, independiente de la ideología que mantenga, corte la comunicación con una región porque dice esto no me acompañan a mí. Yo escuché esta semana al alcalde de Bucaramanga, al alcalde Beltrán, diciendo, casi un mes después de haber iniciado el gobierno, diciendo, yo no conozco al presidente de la República. Eso es muy grave y va a tener este desenlace fatal en la región. Y al final, perdóname, y al final hay un tema muy importante que yo creo que hay que evidenciar. Sí. Y este es un gobierno de quién. Este es un gobierno de una narrativa. Es que esto es un gobierno de la gente. Porque es que usted no pelea con el alcalde de Bucaramanga. Usted le hace daño a la gente de Bucaramanga. Usted no pelea con el gobernador de Antioquia. Las dos regiones más pobres de Antioquia son la subregión de Urabá y la del norte de Antioquia. Esa gente de Urabá necesita es progreso. Entonces, ¿con quién está peleando él? Está haciéndole daños a esa gente de Urabá y ojalá la gente en Urabá se dé cuenta de eso. Sí, tiene que tener presente eso. Pero es que ahí me gusta la lectura que hace el representante y es que este bloqueo puede responder claramente a una falta de audacia. Tenemos muchos temas, pero yo creo que uno de los más importantes y en línea con lo que venimos discutiendo es esa propuesta que se ha venido gestando desde estos departamentos que se han sentido abandonados, liderado particularmente por el gobernador Andrés Julián, de la autonomía fiscal. Esa propuesta tiene voces que lo apoyan y voces que obviamente son contradictorias. Una de las voces contradictorias más importantes es sin lugar a dudas la de Humberto de la Calle, que dice pues que de alguna manera pretenden homologar esa propuesta con una federalización del país. Entonces, yo ahí quisiera... Pero ya moderó un poquito su posición Humberto de la Calle, porque ya Humberto de la Calle lo que está confesando es que tenían un problema sobreviniente cuando hicieron la Asamblea Constituyente, claro. Y si no terminaban el 15 de julio, parece que las Cortes iban a tumbar la Constituyente. Entonces, les quedó una tarea pendiente que es la descentralización. Correcto. Claro. Y ahí, qué pena tomarme la palabra, pero en esa discusión de la descentralización, la gente dice, no, es que no podemos enviarle dinero a las regiones porque ellos no se pueden autogestionar. Entonces, volvamos atrás, no les demos ni siquiera la posibilidad de tener voto popular y volvemos casi que a una época de colonialismo donde todo se decide desde Bogotá. Sí. Entonces, a mí me parece que esa propuesta de autonomía fiscal, yo creo que es algo que hay que profundizar porque es que hoy lo que no hay es autonomía administrativa. Entonces, a mí me parece una discusión muy pertinente, pero no sabemos eso qué va a pasar. Creo que pero déjame dar un poquito de contexto a la gente.
De los 30 billones de pesos que produce Antioquia, Antioquia solo se le devuelven 5 billones. Eso quiere decir que nosotros estamos siendo un departamento sumamente productivo en materia fiscal, que al final se está viendo completamente, digamos, sacrificado a la hora del retorno y que no está viendo realmente el eco que necesita para el desarrollo de sus proyectos, que es finalmente por lo que estamos acá. Eso aunado a lo que usted acaba de plantear, y es esa tendencia a infantilizar al elector y al gobernante. Entonces, si somos maduros para votar, deberíamos ser maduros para administrar nuestros recursos. Y esas transferencias se van para todo ese sistema general de participaciones, eso se va a paliativos. ¿Sí me entiendes? O sea, es que hay que tener un punto de inflexión donde progresemos, porque no podemos seguir teniendo esta transferencia para la gente que no tiene con qué pagar, para el CISBEN, para pagar las pensiones de los profesores, y dónde está el punto de inflexión donde la gente tenga en el bolsillo con qué pagar. O sea, ¿a qué horas progresamos? Yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Felipe, usted tiene mucho conocimiento del tema por la experiencia que ha tenido. Uno tendría que hacerle una revisión muy rápida en esta conversación a ese debate, inclusive histórico, ¿no? Desde la Constitución de 1863, cuando se buscó que Colombia fuera un Estado federado y esa discusión sobre esa autonomía, luego Constitución de 1886 que centraliza en una república la visión de el presidente Núñez, pero con una diferencia, era un país de 4 millones de habitantes o 3 millones de habitantes. Luego esas instituciones de la Constitución... Un país muy rural. Sí, muy rural y de poca densidad y pocos municipios. Y todas esas instituciones van madurando del 86 a Constitución del 91. Pero esa visión de la administración de lo local casi que permaneció en la Constitución del 86 a la del 91. Es decir, no maduraron muchas cosas, en mi forma de verlo. ¿Qué siento yo? Que hay que dividir qué tipo de autonomía estamos hablando. La administrativa, la fiscal, ¿cuál es de la que estamos hablando? La política, la discursiva. Pero ahora lo que hay en la mesa es autonomía fiscal. Muy bien, entonces vamos al debate de autonomía fiscal. Yo creo que hay que abrir el debate, pero hay que tener una línea roja en mi forma de verlo. Y es que ningún debate sobre autonomía fiscal puede atentar contra las finanzas de las otras regiones del país. Si uno hace una mirada regional, yo soy representante de Antioquia, creo que necesitamos y merecemos más recursos, pero si solo miramos desde Antioquia hacia afuera, vamos a decir, generamos 30, nos devuelven 5, eso está entendido, pero eso no puede ir en detrimento de una redistribución o un principio de solidaridad o equidad. Yo estoy de acuerdo con eso, porque, María Clara, si nosotros decimos que lo que vamos a hacer solamente, que la solución es decir que el impuesto patrimonio renta que se genera en el departamento se queda acá, ¿qué pasa con las otras regiones del país? Hay que tener una mirada nacional sobre eso, no solamente regional. ¿Sabes yo qué creo, Felipe, para concretar eso? Simplemente que una de las fórmulas que habría que buscar, no es única, esto es un debate en el que estamos, pero hay que concretarlo, porque si no nos quedamos en discurso, es que debe haber un aumento de transferencias sujeto al crecimiento económico, una fórmula. Pero hay que concretar el debate porque si no nos vamos a quedar divagando y ese no es el camino tampoco. Yo ahí tengo una inquietud más desde la filosofía política y voy a usar un anglicismo acá, y es, ¿usted no cree que eso tiende a fortalecer como teóricamente esta posición del free rider? O sea, que en este momento tenemos una cantidad de departamentos que, y lo hago... simplemente a título, digamos, de inquietud, ¿cierto? Tenemos una cantidad de departamentos que han sido pasajeros gratuitos del impulso económico y productivo de otras regiones, y que eso finalmente genera territorios más débiles y pasivos. Eso es cierto, pero eso tiene una concepción o una rigidez constitucional hoy, y es que nosotros estamos dispuestos como una república unitaria. Hasta que esa filosofía o esa modificación o ese planteamiento constitucional no se modifique, va a seguir siendo así. Pero mira, porque nosotros pasamos a ese modelo. Yo te quería decir algo para que no se vaya a perder la idea, y es, los municipios hoy tienen una financiación correcta. Y hubo una discusión en la Asamblea Constituyente donde se requería como ese intermediario entre la nación y los municipios, pero eso no se reguló de manera adecuada. Así es. Entonces hay una gobernación que tiene 124 municipios a cargo y solamente hay unos 125 municipios a cargo y solamente hay 10 municipios que son autónomos y que son viables. Cierto. Y lo decía el gobernador, él cuando era alcalde del municipio de Río Negro, tenía más recursos de libre disposición para 150.000 personas que lo que tiene ahora para 7 millones de habitantes. Entonces, miremos los proyectos que nos faltan, representante. Con todos esos proyectos, hoy Antioquia se le devuelve una sexta parte, ¿cierto? Sí, de lo que aporta. Si nosotros pagamos todos esos proyectos, todavía estaríamos aportando 3
cuartas partes de nuestros ingresos. Entonces yo creo que es una discusión que todavía tiene, donde hay mucha tela por qué cortar. Y lo que tú dices del free rider, yo creo que eso necesita, uno tiene que tener unos temas de redistribución muy claros y de entender que todos los territorios se tienen que desarrollar. Pero eso tiene dos temas positivos. Uno es la fiscal competition, que también lo ha traído a la discusión el gobernador de Julio Rendón. La gente va a competir porque al final tú tienes autonomía de generar recursos y tú vas a competir, a buscar que tu región sea más competitiva para tener más recursos. Y eso, cuando la gente sepa que de esa gestión depende el desarrollo, va a votar mejor. Porque hoy lo que hacen es simplemente administrar unos recursos que vienen del gobierno central y que se van en gran parte, Felipe, en burocracia y en corrupción. En teoría eso es cierto y lo necesitamos y nosotros somos los primeros llamados a defender eso como representantes de Antioquia. Lo que yo quiero decir con esto es que no se puede perder de vista el debate nacional, porque ahí hay una circunstancia. Ese odio que lo hay contra el departamento de Antioquia o ese sesgo, para hablarlo de esa manera, no podemos nosotros buscar también una posibilidad que le demos un punto de apoyo a un gobierno que nos ha venido restringiendo, apretando, arrinconando para decir, vio, pero esto es lo que quiere esta región. No es solo una iniciativa de Antioquia. Eso te quería preguntar yo, ¿cómo está el clima? No, ¿Cómo está el clima? Porque es que acaban de perder en las elecciones regionales de manera contundente. Entonces, ¿para dónde van los congresistas? ¿Ellos de qué lado van a estar en esa discusión de autonomía fiscal? Yo soy de los que he propuesto que está bien la fórmula del referendo, digamos, para buscar la modificación de la Constitución. Pero yo estoy viendo hoy un punto de inflexión tan importante dentro del Congreso, que mientras damos la vuelta de todo el referendo, las firmas, todo lo que ello implica, yo creo que hoy hay ambiente de concertar o de concretar unos textos de proyecto de acto legislativo con las bancadas regionales que permitan buscar una modificación de ello. Hoy la región Caribe está reclamando eso. Hoy los Santanderes están reclamando lo mismo. Hoy Antioquia estamos reclamando lo mismo. Si logramos concertar sin tener que ir a referendo, es una alternativa, debe permanecer como una vía más, es decir, no son excluyentes, pero si concretamos eso, tenemos la capacidad en el Congreso de hacer una modificación sobre la destinación de esos impuestos. Sí, pero yo creo que el referendo es importante desde el punto de vista de legitimación popular. Si bien el acto legislativo y de presión política. Le da un contenido, pero tengo una preocupación, los tiempos que se nos puedan extender tanto. Nosotros estamos a 5 meses de llegar a la mitad del gobierno Petro. Yo por eso digo, no son excluyentes. Usted puede avanzar con el referendo y puede a la vez radicar textos de carácter de reforma de la Constitución. O sea, un desarrollo paralelo, eso es una buena idea. Un desarrollo paralelo. Si no me funciona esto y se me cae por una forma o por una firma o por qué, etcétera, pues avanzo acá. Y si se me cae aquí, pues está también la legitimidad popular. Discutamos sobre eso, representante. ¿Qué tan bueno es realmente, hablando en términos estratégicos, tener esas dos opciones como para presionar el mismo resultado? Lo que pasa es que yo tengo una inquietud por los antecedentes de concurrencia a las urnas de la ciudadanía. El referendo del 2003 fracasó cuando había unas reformas ahí que podían tener aceptación, 2003, pero no alcanzaron. Gobierno Uribe en el pico de la popularidad. Sí, pero un referendo que tenía un umbral del 50%. Correcto. Otra cosa es el referendo del proceso de paz que lo bajaron al 13%. Medios de comunicación completamente en contra. Y entonces digamos que ahí fueron dos fórmulas. Otra concurrencia, más allá de que uno estuviera de acuerdo o no, que son fenómenos distintos. Una cosa es el referendo, otra es la consulta popular anticorrupción, que una concurrencia no alcanzó los números que tenía que alcanzar. Nosotros en esta urgencia que tenemos de deficiencias regionales no nos podemos dar el lujo de un fracaso vía referendo. Mi opinión, aquí conversaba con ustedes, no es que eso sea una decisión de partido ni de nadie, simplemente un planteamiento, pensaría que hay que tener dos alternativas. Una, la vía del trámite legislativo ordinario, que avance, y otra, la del referendo para que la ciudadanía se pueda conectar con esa impresión. Yo tengo una pregunta, ¿y cómo es el clima? Porque vos me decís que ya existe un clima, es un clima regional. Sí. En diferentes regiones. ¿Cómo es el clima con diferentes partidos? Por ejemplo, el Partido Liberal, la U, el Partido Conservador, que son tan proclives a la mermelada. Sí. ¿Cómo es el...? Súmele a eso lo que está pasando ahora con los incendios y entonces la capacidad de corrupción. Con el dinero de las regiones. Para disponer con el dinero de las regiones. Económicos. Esa es la otra discusión. Previo, ¿no? también a una votación de unas reformas muy neurálgicas para el país. Sí, ¿cierto? ojalá alcanzamos a... Qué pena si yo soy capaz de meter este tema, a ver si lo contestamos después. Esas reformas, más el ruido del referendo, eso no permitirá de pronto que el gobierno tome sensatez y que diga, yo quiero, nunca va a haber el gobierno sensatez. No lo va a hacer sensato nada, digamos, no lo hizo sensato la elección del 29 de octubre, que en mi opinión fue un mensaje contundente, no solamente en las regiones, para las ciudades, para los municipios,
sino un mensaje al gobierno, y fue un mensaje al Congreso. oyeron. Y lo primero que hicieron al otro día, después de nosotros retornar a las sesiones, fue primer punto en el orden del día, reforma a la salud. Oiga, pero hay un mensaje de que no, primer punto en el orden del día, reforma a la salud. O sea que esa palabra, Felipe, no hay sensatez. Allá no hay sensatez. Menos tratándose del departamento de Hombre, y esto es muy Así es. importante para que la gente lo vea. Esto es un gobierno revanchista y que no está representando a la gente. Sí, yo creo que eso son evidencias y no hay que decir, es que yo no tengo, la izquierda me representa, esto es un gobierno al que no lo han dejado hacer. No, hablemos de realidades y de realidades objetivas. Hablemos de territorio. Y de Están indicadores, frenando el sí, progreso, claro. nos están frenando la posibilidad de desarrollarnos, nos están frenando la posibilidad de gestionarnos. Bueno, Yo pero creo, venga, sí. Felipe, entonces las dos cosas. La primera, volvemos al tema del referendo, hablemos de la posibilidad de un triunfo alrededor de esa iniciativa. Y la segunda, ¿cómo vamos? Yo sé que no tiene nada que ver con el tema del día, pero a mí sí me gustaría que nos hicieran una lectura de qué va a pasar con esas reformas que a muchos de nosotros No, nos eso, parecen yo le iba grandiosas. a preguntar, va interesantísimo. No, muy Saber bien. para dónde Entonces, referendo y vamos a reformas de una. Referendo, creo esos riesgos, digamos. Una cosa es la teoría, es un mecanismo de participación popular, hay que echar mano de él, como decimos nosotros aquí en Antioquia, hay que formularlo Y bien. de agenda al gobernador. Y al resto de regiones, porque ya se suma entonces Eduardo Verano, que es una persona que también habla de las autonomías de las Santander. regiones desde hace mucho rato. Lo que le pasó al Atlántico con la pérdida de los Juegos Panamericanos fue un dolor. Y ahí sigue Es la decir, ministra. Y ahí sigue, no, como Y si el nada. canciller, Por ahí eso sigue. ahí es sensatez, nada que ver. Entonces, hay regiones que van diciendo, oiga, me gusta esa idea, me gusta esa idea. Y los municipios se van sumando también a ello. Entonces, yo sí creo que hay que buscar todas las fórmulas posibles para garantizar esa autonomía, pero esta vez nos toca concretar discursos, porque si no, la gente va a dejar de creer en eso. Nos vamos a quedar hablando solamente. Lo de los partidos, ¿cómo ves a los otros partidos? Yo te voy a dar una experiencia de lo que he tenido en el Congreso. Yo creo que los partidos, uno los puede hacer una identificación, una segmentación, pero hay de todo, ¿no? Dentro de los partidos hay gente que puede estar apoyando acá y hay gente que se entregó al gobierno. Entonces y hay uno no gente que podría está decir, apoyando y luego se entrega. excepto los del propio Petro y su gobierno, pues no son susceptibles de conversar con ellos hacia nada porque están sí o sí en la visión del gobierno, pero el resto de partidos uno los puede dividir. Hay gente que dice sí, hay gente que dice no, los que son de región entienden mucho más el tema, etcétera, etcétera. Entonces, no es predecible qué pueda pasar con ellos. Requiere Y con también, la que haya un estado de opinión y uno se den unos pasos correctos en esa dirección, una buena entonces ahí comunicación. conectamos con las reformas. Vamos a reformas. Pero quiero conectarle esto, representante. El estado de opinión en este gobierno ha demostrado que no importa. No, Frente a la mermelada, el estado de opinión es chiquito. No, pero sí, al sí. avecinarse elecciones, eso no tiene ninguna implicación. La gente, los Lo que representantes, pasó con la reforma a la salud, los no les representantes y importó. los senadores no piensan que se tienen que poner del lado de la gente cuando se avecinan las elecciones. Yo creo que lo único que hoy disuade Vale más la camioneta en votación mano de que un voto congresista volante. en muchas ocasiones, hoy, en la actualidad, es la exposición pública. Es decir, pongo el ejemplo, Felipe es congresista del departamento X, este Felipe que representa va a votar así la reforma a la salud. Es lo único que hoy algo los disuade, algo, no del todo. ¿A qué voy con esto? ¿Estado de opinión o momento de opinión? ¿O cómo está pensando y sintiendo al país? Yo no había visto desde hace mucho tiempo la conexión de todos los sectores del país, desde los informados, los académicos o la ciudadanía, frente a la reforma a la salud. Y ni eso les valió, por lo menos no en la Cámara de Representantes. No les valió. Yo sentí el respaldo de la ciudadanía hacia quienes pensábamos que esa reforma no podía pasar y eso no sirvió en el Congreso de la República. Está absolutamente transaccional. Yo, digamos, no quiero perder esperanzas, pero creo que es ¿Y cómo es el tema del Senado? difícil. Senado es mucho más difícil de manejar para el gobierno. Porque La es más Cámara visible. es más grande, más difícil, más transable. Es más fácil que cojan a un representante del Guainía y le digan qué es lo que usted necesita y ese ya es un voto. Mientras que el Senado puede tener un foco de opinión más concentrado, más pequeño en número y creo que no Y tiene más las cámaras mayorías. Sí, Y hay un más mensaje, formas y hay un conocidas. mensaje muy importante ahí para evitar la corrupción, la mermelada en el futuro, y es que nos está faltando representatividad. Hay otra discusión Sí, que hay que claro. tener y es que la gente sepa su representante o su senador cómo está votando. Sí, ¿no? claro. Pero claro ya que ahí sí. nos están diciendo que el tiempo se está cortando, Qué pero pesar. me quedo despreocupada, porque finalmente usted dice que sí, que en el Senado Es probable. digamos, hay pero- más concentración de la fiscalización popular, por decirlo de alguna manera, pero al fin de cuentas el tema resulta siendo transaccional. Netamente, Entonces podemos decir que en el netamente. Senado, lo que le acabo de decir, no, en el Congreso vale más apartamento en mano
que votos volantes. Sí, claro, ¿cierto? por supuesto, pero Más finalmente... que auxilios parlamentarios, cupos Apartamento, la indicativos. platica, el apartamento que les Pero- pagan en la noche, todo eso. Pero eso no nos puede hacer perder de vista que la cada vez más organizada opinión pública frente a esas 3 reformas, puntualmente la de salud, pues tiene hoy un futuro difícil de todas maneras en el Congreso. Oiga, no está representante, yo aquí queremos a veces tener oposiciones para dar diferentes puntos de vista. Aquí hay una conversación de convergencia. Yo lo animo a usted a que siga defendiendo esta región. Ojalá gracias. conversemos más adelante, a ver esto cómo va y a ver si al menos desde ese otro poder que es el legislativo podemos frenar este gobierno que parece que de verdad va en contra de la gente. Sin el ojalá, o sea, con seguridad tenemos que conversar más adelante. fuerza, porque quedamos Hay que acá. hacerle, y representante. aquí hay que combinar 2 cosas para cerrar agradeciéndoles a ustedes esta conversación, al equipo completo. Aquí hay que combinar Congreso y calle. Si esto se deja solo en los salones del Congreso, estamos perdidos. Si esto se deja solo con unas expresiones de calle, estamos perdidos. Si esto se combina, puede haber algún resultado. Cuente con otro representante para lo que podamos hacer aquí. Muchas para gracias. Y Tumaco. el vamos último para eso. amparo que no alcanzamos a mencionarlo y es realmente el Poder Judicial como garante Sí, por supuesto. de los derechos del electorado. Tenemos- es que acá votamos Y hay por re- una representativa que nos Y tenemos hay toda la reforma esperanza. judicial ya. Tenemos toda la esperanza y vamos a estar en Trámite. esa reforma a la justicia al frente mañana, tarde y noche. Hernán, Felipe, muchas gracias, hermano. A usted, muchas Buena gracias. Muchas gracias, A ti, representante. muchas gracias. Muchas gracias por aceptar Muy la amables. invitación, Felipe. Y a todos los que nos están viendo en Medellín Vuelve a Un Brillar. saludo. No se pierdan Gracias. esto, que los temas que traemos son pues interesantísimos y todavía nos quedan un montón en el tintero. Nos vemos. Saludos. Hasta luego.